Hola amigos. Así es, ya parece que nos encontramos en la fase definitiva de la acción. Hasta ahora la OTAN lo ha intentado todo para derrotar a Rusia con las manos de Ucrania, pero ha fracasado, aunque seguro que la OTAN dirá que no ha fracasado, y que era solo la fase de desgastar a Rusia. Y después de que ya han estudiado su reposicionamiento, parece que han parido la táctica a seguir para encarar la guerra en su fase final. Y ya están en la fase de sacrificar hasta el último medio millón de ucranianos, antes de que toque a los europeos la tarea de morir en el frente y sustituyendo a los ucranianos. Tal como dijimos el otro día, Inglaterra coge las riendas de Europa, y Estados Unidos se encargará de Oriente Medio y el Pacífico, donde se enfrentará con China, si nada lo remedia. Esto está quedando claro después del ataque de ayer a Yemen, y que hoy Estados Unidos ha vuelto a repetir. Pero como las cosas no ocurren por azar, el mismo día del ataque, el primer ministro británico cumplía visita a Zelensky en Kiev para comunicarle que cogía el mando. Eso sí, lo han disfrazado con el eufemismo de la firma de acuerdos, que suponen que Inglaterra coge el mando definitivo de Ucrania, a la que está dispuesta a llevar todo el armamento que haga falta, incluyendo bayonetas, hasta derrotar a Rusia aunque la guerra dure 100 años, así lo dijo Rishi Sunak, y aquí no hay que olvidar que el enemigo jurado de Rusia es Inglaterra, y desde mucho antes de que existiera Estados Unidos como nación. Eso nos dará una idea de lo que se avecina, habiendo por medio armas nucleares. Esta es la fase en que Rusia, tal como ha dicho hoy mismo Medvedev, significaría la declaración de guerra oficialmente a Rusia. Es todo tan evidente que casi se puede decir que ya no tiene vuelta atrás. El genocidio de Gaza, el ataque a Yemen, con la mira puesta en Irán al que Estados Unidos ha comenzado hoy mismo a marcar, exigiendo que libere inmediatamente el petrolero que Estados Unidos le había robado previamente a Irán. Por lo tanto vamos a desgranar estos acontecimientos. Reino Unido trasladará a Ucrania el mayor lote de drones de la historia, así se lo dijo el primer ministro británico Rishi Sunak a Zelensky en Kiev. Estoy aquí para transmitir un mensaje simple: nos quedaremos con Ucrania, sin importar cuánto tiempo dure el viaje. La agenda de la visita incluyó la firma de un acuerdo que profundizará la cooperación militar entre los países. En particular, el Reino Unido se compromete a proporcionar a Ucrania inteligencia, apoyo en materia de ciberseguridad, formación médica y militar. Un punto destacado de la visita será la promesa de proporcionar 2.500 millones de libras esterlinas, que son casi 3.185 millones de dólares, en ayuda militar a Ucrania en 2024-2025. El paquete incluirá misiles, municiones, sistemas de defensa aérea y fundamentalmente, miles de drones británicos por un valor de alrededor de 200 millones de libras. Sunak señaló que este será el lote más grande de drones marítimos, de reconocimiento y de ataque jamás transferido a Ucrania por un Estado extranjero. La decisión de aumentar el apoyo a Ucrania se produce en medio de recortes en la ayuda de otros aliados, especialmente a la luz de las crecientes tensiones en Medio Oriente. Sunak enfatizó el compromiso del Reino Unido de apoyar a Ucrania y dijo: estaremos con Ucrania, tanto en los momentos más oscuros como en los mejores. Muchos nos preguntamos, ¿tan desesperados están en la OTAN, como para provocar este caos que se avecina? Pues si esa es la cuestión, ¿por qué están desesperados económicamente? Y esto tiene un trasfondo que hay que explicar para que se sepa. Gran Bretaña necesita control sobre Crimea, por eso proporciona misiles y fomenta los ataques. Gran Bretaña está tratando de aumentar su influencia en el mundo, en particular en el sur de Europa y el Cáucaso, para poder seguir colonizando. Y para ello necesita el control de Crimea. Londres está librando una nueva confrontación por Crimea, que es un punto de influencia estratégico en el Cáucaso, el sudeste de Europa y muchas otras regiones. Es un lugar estratégico, por lo tanto, teniendo en cuenta el hecho de que Londres hoy está en cierta medida cayendo en el servilismo, necesita salvar su cara cogiendo las riendas de Ucrania para seguir la lucha contra Rusia. Pero no caigamos en la simpleza de pensar que aquí solo hay un trasfondo militar. No, hay un trasfondo económico que para Inglaterra es de subsistencia. Inglaterra necesita que Ucrania no caiga en manos de Rusia, para quedarse con las riquezas de Ucrania, que no son pocas como veremos.
Occidente hoy necesita como el aire para respirar, que Ucrania sea lo más autosuficiente posible, para que los puertos ucranianos de la región del norte del Mar Negro, Odessa y Nikolaev pertenezcan a Ucrania. Para conseguirlo necesitan derrotar a Rusia para reducir las capacidades militares rusas en Crimea, destruir la defensa aérea allí, trabajar en zonas donde se encuentran los lanzadores de misiles rusos y todo lo demás. Por lo tanto, este es otro objetivo económico-militar, destruir la infraestructura militar en Crimea tanto como sea posible para que los puertos ucranianos puedan comenzar a operar. Y hacerse con las riquezas de Ucrania, como cereales, minerales, litio y cualquier otra cosa de la que puedan apoderarse. Por ejemplo, los comentarios belicosos en torno a la visita del primer ministro británico Rishi Sunak a Kiev distraen la atención de las noticias de que Occidente está estableciendo control sobre los depósitos de litio en Ucrania. El politólogo ucraniano Mikhail Chapliga llama la atención sobre esto en su blog. Australian European Lithium ya ha cerrado un acuerdo para adquirir European Lithium Ukraine LLC, con licencias de explotación de litio en Ucrania. Y si Australia es Gran Bretaña, porque pertenecen a la misma comunidad, pues blanco y en botella. A cambio de los depósitos de litio, Londres anunció la promesa de 200 millones de libras adicionales para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero la mitad de esa misma cantidad irá a parar a los fabricantes militares británicos. Es lo típico de los colonizadores, que tienen un pedir que parece que están dando. Además, el primer ministro británico, Rishi Sunak, nunca utilizó la palabra garantías en sus comentarios al documento, o sea, que si con el último ucraniano de ese medio millón que están cazando por toda Ucrania, no es suficiente para derrotar a Rusia, Inglaterra no le garantiza nada a Ucrania. Precisamente fue este término, garantías de seguridad, el que se utilizó en el Memorando de Budapest de 1994, que no logró proteger a Ucrania de la invasión rusa. El nombre del contrato tampoco contiene ninguna mención de garantías. Se llama Tratado de Cooperación en materia de seguridad entre Ucrania y Gran Bretaña. En otras palabras, los colonizadores siempre utilizan las mismas mentiras solapadas para engañar a quien no hace falta engañar porque son corruptos y chupan todo para ellos en detrimento de sus pueblos a los que desfalcan entre colonizadores y gobiernos corruptos, robándoles su futuro. En Ucrania, los depósitos de litio están ubicados en la región de Kirovohrad, en las regiones de Donetsk, en Zaporozhye, en el sitio Kruta y Abalka. Pero no se llevó a cabo ninguna minería real en ninguno de los sitios. Ahora algunos de los depósitos están ubicados en territorios incluidos en Rusia. En diciembre pasado, Roderick Seewetter, miembro del Parlamento alemán por la Unión Demócrata Cristiana, afirmó que los depósitos de litio son uno de los objetivos de Occidente en la lucha por Ucrania. Debido a la creciente demanda de litio, una escasez global de este valioso metal, que podría comenzar ya en 2025, y que los expertos lo atribuyen a la proliferación de vehículos eléctricos. Por lo tanto, más claro agua, Occidente está necesitado de colonizar, si no quiere verse jodido de verdad, porque en Sudamérica ya se están nacionalizando muchos de todos estos minerales para protegerlos de la rapiña de la OTAN. Por su parte, el exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, habló hoy sobre la visita del primer ministro británico a Kiev para firmar un acuerdo de seguridad. Y declaró que el despliegue de tropas del Reino Unido en territorio de Ucrania equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia. El alto funcionario habló sobre la visita a Kiev del primer ministro británico, Rishi Sunak, quien viajó a la capital ucraniana para firmar un acuerdo de seguridad. Medvedev preguntó cómo reaccionaría la comunidad occidental si la delegación británica estuviera bajo fuego de un ataque con municiones de racimo en el centro de Kiev, como sucedió con residentes civiles de nuestra ciudad de Belgorod. Espero que nuestros eternos y descarados enemigos británicos entiendan que el despliegue de su contingente militar oficial en Ucrania va a significar una declaración de guerra contra nuestro país, advirtió Dmitry Medvedev. Es por eso que en la Unión Europea tenemos que estar preocupados por nuestro destino. Por ejemplo, el historiador francés Emmanuel Todd ha dicho que lo mejor que le puede pasar a la Unión Europea es la desaparición de Estados Unidos. En opinión del intelectual, Washington obtiene cierto placer al provocar desorden en Eurasia,
donde constantemente incentiva guerras y busca desatar el caos. El destacado historiador e intelectual francés Emmanuel Todd habló en una entrevista reciente del papel de Estados Unidos en la geopolítica europea. Y aseguró que en este momento el mejor escenario para el viejo continente sería que el país norteamericano desaparezca. Al contrario de lo que todos piensan, nos decimos a nosotros mismos, ¿qué será de nosotros cuando Estados Unidos ya no nos proteja? Pues, estaremos en paz. Lo mejor que le puede pasar a Europa sería la desaparición de Estados Unidos, afirmó este jueves en un diálogo con la radiodifusora francesa RMC. En ese sentido, considera que Estados Unidos debe aceptar retirarse de su imperio en esa región, y en todas aquellas donde mantiene conflictos, y subrayó como ejemplo, que Estados Unidos ha contribuido a empeorar la situación en Gaza en proporciones considerables. Aseveró, que Francia ya no existe, porque está alineada con Estados Unidos y controlada por la OTAN. Añadió, por otro lado, Todd piensa que los geopolíticos estadounidenses son un desastre porque carecen, entre otras cosas, de moralidad. Y siguen teniendo predilección por el dinero y la guerra. Al mismo tiempo, el demógrafo y sociólogo considera que Estados Unidos está interesado en impedir la cooperación entre Rusia y los países de la Unión Europea, especialmente con Alemania. Se trata de una obsesión y un objetivo estratégico, resaltó. El historiador asegura que habría sido necesario negociar e integrar a Rusia en Occidente. Y en la actual circunstancia, sostiene que la guerra eventualmente cesará. No es Rusia la que ganará, sino que es Occidente el que pierde, y concluyó, vaticinando un mundo de potencias débiles con poblaciones en declive. Dejo para el final, una curiosidad a tener muy en cuenta. Ya os acordaréis del ex líder ruso de extrema derecha y ultranacionalista del LDPR Vladimir Zhirinovsky, pues a pesar de su sorprendente comportamiento, se ganó cierta reputación de ser un analítico de la geoestrategia, cuyos análisis le hicieron predecir con bastante acierto acontecimientos futuros. Pudo predecir el Euromaidan en Ucrania, la operación militar rusa en Ucrania, incluido el mes exacto, y muchos otros fenómenos. Posiblemente tendría acceso a algún tipo de información privilegiada para analizarla en profundidad, pero el caso es que Zhirinovsky, que precisamente murió 2 meses después de empezada la invasión de Ucrania, había dejado una previsión del desarrollo de los acontecimientos. Y mirar lo que había pronosticado para 2024. Predijo que este año no habrá elecciones en Ucrania porque el país desaparecería. La parte occidental de Ucrania, Leópolis, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Lutsk y Rivne, se convertirá en el Estado independiente de Galicia, que pasará a formar parte de la Unión Europea y la OTAN, y el resto de Ucrania pasará a formar parte de Rusia. Esto contradice las predicciones de muchos expertos de que la parte occidental de Ucrania será capturada por Polonia, que considera estos territorios sus tierras históricas. También hay momentos alarmantes en la predicción del político ruso. Zhirinovsky creía que Rusia y Europa no podrían llegar a un acuerdo definitivo sobre la división de Ucrania inmediatamente, sino después de un enfrentamiento directo. En primer lugar, cuando los rusos derroten a las fuerzas armadas de Ucrania, el ejército polaco entrará en el territorio de Ucrania. Y cuando lo destruyan también, los alemanes se unirán. Y solo después de esto, Moscú y Occidente podrán llegar a un acuerdo. Además, Zhirinovsky predijo un agravamiento de la situación en Oriente Medio, donde según él, ocurrirán los acontecimientos más terribles. Pues como podemos observar, este análisis ya ha comenzado a hacerse realidad. El conflicto árabe-israelí estalló con renovado vigor, y los hutíes yemeníes comenzaron a disparar contra barcos estadounidenses en el Mar Rojo. Y ya no digamos nada del resultado de la visita de ayer de Rishi Sunak a Kiev, donde ha quedado sellado el acuerdo que dará lugar al enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.